Pacto por el matrimonio. Pacto por el matrimonio es la palabra. Muy bien, mis hermanos. Todo se trata del matrimonio de mi Señor Yeshua HaMashiach con su iglesia. De eso se trata la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mis hermanos. Entonces, es bueno que hoy con esta palabra, por eso estaba pensando que hoy, si era hoy el día del amor y la amistad, pues qué bien que cae, pero es una preparación para ese momento. Pero de todas maneras el Señor sabe por qué trae una palabra y por qué trae revelación. Al final, le quiero hacer aquí un paréntesis, al final tendremos un momentico de disfrutar de una torta para... Uriel también está de cumpleaños, ayer Claudia, queremos festejar acá ese momento. Veo caritas nuevas también, allá Patricia con alguien invitada creo. Luego nos... ¿Sí? Ok, ¿tu nombre? Luzledia. Luzledia, bienvenida a este sitio, a este lugar. Aquí te vemos como te ve el Señor, ¿no? Santa, bendecida, perfecta. Y declaramos que estás acá porque la voluntad del Señor lo quiso así. Bienvenida sobre este lugar. Muy bien. Entonces, nuestra palabra para hoy, vámonos al libro de Oseas, por favor. Oseas. Y vamos al capítulo 2. ¿Sí? El Señor siempre trató al pueblo de Israel, siempre fue un pueblo rebelde, pero fue un pueblo apartado y querido por Él. Siempre Él lo escogió como su pueblo. No nos escogió como gentiles, sino escogió al pueblo de Israel. Luego nosotros fuimos anexados a ese olivo natural. Se le apareció siempre a los profetas de Israel. Su lengua fue la lengua que dice en Sofonías que se hablará en los cielos, es el hebreo, etcétera. Entonces, se trata de que empecemos a ver, dice en la Reina Valera, el título de ese capítulo dice, el amor de Yahweh hacia su pueblo infiel. Oseas capítulo 2, desde el, desde el 2, pues del 1. Decid a vuestros hermanos, Ami y vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé los espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, escuche bien que aquí hay revelación, que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana de mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días del Shabbat y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que no me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba en sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Yahweh. Pero he aquí,
que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Está hablando de Israel, mis hermanos. Y está hablando exactamente, hubo un momento en la historia de Israel, que ya varios lo saben, que la casa de Israel se dividió en el reino del sur y el reino del norte. Al reino del sur le tocaban 10 tribus, que eran las tribus que descendían, que era el reinado de Jeroboam, y Roboam, que reinó en el sur, que era la tribu de Judá y de Benjamín. Las tribus del norte fueron llevadas en castigo, permitió el Señor que las llevaran en esclavitud a Siria, y estuvieron esclavos allí. Y la tribu del sur, compuesta por Judá, la tribu de Judá y Benjamín, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Y solamente a Israel volvieron las tribus de Judá y Benjamín. Al volver, ustedes, si eso lo encuentran muy referenciado en los libros del profeta Nehemías y de Esdras, y entonces permite que el pueblo de Judá, la tribu de Judá vuelva con la tribu de Benjamín, y se instalan en Israel nuevamente, y por eso se conocen como judíos, porque solamente volvió prácticamente una tribu, porque ellos absorbieron a la tribu de Benjamín. Pero todos los hijos de Rubén, de Isaacar, de Dan, de todos ellos, porque si hubiera vuelto, por ejemplo, la tribu de Dan, ya no serían la tribu de Judá, sino los danitas, no los judíos, sino los danitas. O estuviera la tribu de Rubén, serían los rubenitas, no le diríamos judíos. Solo una tribu regresó. Y el Señor permitió la dispersión, eso se llama en Israel la diáspora. Y esas tribus se esparcieron por toda la tierra y empezaron a vivir como gentiles, a adorar a los Baales y a adorar a otros dioses. Entonces, la palabra gentil quiere decir fuera de pacto. El Señor los sacó de pacto porque empezaron a adorar a otros dioses y a los Baales, y se mezclaron. Entonces ellos se consideraron ya gentiles, eran Israel del pueblo de Israel, pero gentil, fuera de pacto, quiere decir gentil. Entonces sucede que los únicos que vuelven es la tribu de Judá, es los únicos, pero ellos se consideran la dispersión, los dispersos de la casa de Israel. O sea, hacia el norte estaba, cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando de 10 tribus. Y cuando estamos hablando de Judá, estamos hablando de los judíos, estamos hablando únicamente de Judá y Benjamín, no más. Entonces los demás se dispersaron y se multiplicaron con otros pueblos, y ahí lo que dice el Señor, en esto que está diciendo el capítulo 2, que fueron detrás de otros maridos, cuando el marido era él, era Yahweh, era el marido del pueblo de Israel, y se fueron a adorar, y Yahweh les sostenía con aceite, con vino, con todo, y con plata y con oro, y todo se lo ofrecían a otros dioses, o sea, al mundo gentil. Para Israel no existen sino los judíos y los gentiles, que es el resto del mundo. Resulta de que nosotros, cuando éramos gentiles, que nosotros fuimos gentiles, ya no lo somos, porque dice el libro de Romanos 11, que al creer en nuestro Señor Yeshua, el Mesías, fuimos anexados ya al olivo natural. O sea, hacemos parte del pueblo de Israel, lo dice su palabra en Romanos capítulo 11, léanselo y verá que ustedes van a encontrar eso. ¿Sí? Entonces empieza usted a ver cómo nosotros somos anexados a ese olivo. Y hay mucha gente que empieza a odiar todo lo de los judíos, ¿no? Ah, eso de los judíos, eso es que es de los judíos, eso es que es de los otros judíos. Eso no, resulta de que es el pueblo escogido del Señor. Yo les dije alguna vez que el Señor había dado en su palabra, le había dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Resulta que Él es la cabeza de todo el pueblo de Israel. Cuando usted está hablando mal del pueblo de Israel, del pueblo judío, está haciendo afrenta contra el Señor, porque son nuestros hermanos y tenemos una responsabilidad espiritual, ¿sí? Nosotros no estamos viviendo en ley como ellos todavía están viviendo con legalismos, porque no conocen al Mesías, no les ha llegado la revelación de mi Señor Yeshua, por lo tanto están viviendo en legalismos, porque creen que a través de los legalismos es que van a conseguir la salvación, y no es así. Sin embargo, el Señor en la parte final dice que
dice el 14, pero aquí que yo le haré traer, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La hablaré al desierto es, ¿qué es llevarlo a uno al desierto? Tribulación. ¿Qué ha vivido el pueblo de Israel durante toda su historia? Tribulación. Y a través de que fueron mezclados con otros pueblos, porque entre otras cosas, cuando estuvimos viendo en teología, la manera como el Señor iba a alcanzar a las naciones fue un propósito, de que el pueblo de Israel se mezclara con todas las naciones para alcanzar las naciones y alcanzar el mundo. Eso era un propósito del Señor. Eso tampoco fue accidental, sino que todo fue fríamente calculado por el Señor, porque quería hacer salvo a sus escogidos y tenían que llegar a través de la dispersión. Todas las naciones de la tierra, dice, sí, más lo hace con ese sentido, y llega el Señor y hace esa jugada, por digámoslo así de alguna manera, calcula, porque el Señor todo es perfecto en él, y se dispersa el pueblo de Israel. Las 10 tribus jamás vuelven a Israel, se quedan dispersas, entonces se quedan con el mundo gentil, pero era un propósito. Si usted lee en el capítulo 11 de Romanos, usted se va a dar cuenta que dice que era un propósito para que los gentiles entraran. Veámoslo, mejor dicho, no nos pongamos a echar la historia, sino que usted mismo ahí de primera mano. Romanos capítulo 11, ¿sí? Veámoslo desde el 1, ¿sí? Ha desechado, pues, dice, digo pues, ha desechado Elohim a su pueblo, o sea, Dios ha desechado a su pueblo de Israel. En ninguna manera, dice Pablo. Pablo, usted sabe que es el apóstol de la gracia. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, y de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿Desde antes de qué? De la fundación del mundo, ¿cierto? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invocaba a Elohim contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, o sea, del demonio, ¿cierto? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, no por ley, por gracia. Remanente escogido por gracia. Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia, ¿sí? Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pues ya no es por obras, hermanos. Usted no tiene que hacer nada para conseguir lo que el Señor ya hizo por usted. Dice que pues lo que buscaba Israel no ha alcanzado, pero los hijos lo han alcanzado, los hijos. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Elohim les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, dice Pablo. O sea, eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel, que fueran endurecidos, pero eso tenía un propósito santo. Dice el 9, dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. O sea, que si no han tropezado y lo ha permitido, es un plan de Dios, ¿cierto? Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, el Señor, es un propósito del Señor para provocarles a celos. O sea, nosotros le producimos al pueblo judío celos, porque ellos están esperando aún el Mesías, y el Mesías ya vino hace ya 2000 años y pico. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y entonces así seguimos ahí. Él empieza a hablar de la raíz, que si la raíz es santa, todas las hojas son santas, y que hay un olivo silvestre y uno natural, y que el silvestre, que somos nosotros, es anexado al olivo natural, o sea, el pueblo de Israel. Él siempre lo referencia como el pueblo de Israel, usted lo va a ver más adelante. Entonces, usted dice, allí le está diciendo que usted ha sido anexado al pueblo de Israel, al olivo natural, y todo Israel finalmente será salvo. Bueno, finalmente la esposa, cuando vemos Jeremías 31, miremos Jeremías 31.
Qué bonito es esto. Jeremías 31, 31. Del 31 al 33. Nos alcance el tiempo, Señor. Dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él hace la diferencia, ¿sí ve? La casa de Israel son las 10 tribus de la dispersión y la casa de Judá. Él, acuérdese que la palabra dice que de los dos va a ser un solo pueblo y un solo pacto, un solo palo de la casa de... Entonces dice: vienen, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. O sea, él siempre consideró a su esposa, fue considerada su esposa. Y dice el 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ya no habla de Judá. Si usted lo ve ahí, ya no habla con la casa de Judá, sino con la casa de Israel. O sea, con usted y conmigo, mis hermanos, nos está hablando. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, o sea, ley en el término hebreo es Torah, es instrucción, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. O sea, el Señor, ¿qué hizo? Dio carta de divorcio a ese pueblo. Él dio carta de divorcio. Dice la ley mosaica en el antiguo pacto, de que si un sacerdote se apartaba y le daba carta de divorcio a su esposa, no podía volverse a casar con ella. Un sacerdote que hacía eso no podía volverla a tomar por esposa. Resulta de que el Señor no podía fallar a su ley, no puede fallar a su palabra. Y para hacer esta situación de que todo el mundo estaba ya en la dispersión y habían llegado y se habían mezclado con los pueblos gentiles, entonces el Señor dice: como no puedo tomar, porque yo a Israel le di la carta de divorcio y me aparté, para romper un pacto y hacer un nuevo pacto, tiene que ser, o para romperlo no, para renovar un pacto o hacer un pacto, hacerlo nuevo, se tiene que derramar sangre, porque todo era con pacto de sangre. Si usted ve, cuando Abraham, él lo toma y toma a sus siervos y toda su casa, lo hace a través de la circuncisión y hay derramamiento de sangre. Cuando usted ve con Abraham que lleva el niño allá y va a sacrificarlo, es un sacrificio de sangre, pero él le provee el cordero luego para ser sacrificado. Y todo es una comparación. Y yo veo allá a Isaac llevando la madera para el sacrificio, y veo a mi Señor Yeshua llevando su madero para ser sacrificado en la cruz, como Isaac. Y yo veo que llega allá y el Señor le provee un cordero inmolado y lo inmola para el sacrificio, y hay derramamiento de sangre. Y sucede que para hacer ese nuevo pacto también el Señor dice: pues tengo que presentarme como cordero para derramar mi sangre, que es santa, por ese pueblo que me fue infiel, por esa esposa que me fue infiel. Tengo que venir y morir para hacer un nuevo pacto con ellos. Eso es de esto es lo que se trata. Es un acto de amor más grande y más maravilloso que ha sucedido en la historia. Es de la única manera que se podía abolir ese pacto. Era tremendo. O sea, el Señor dar su vida, venir a morir por la nueva, para que ya no seáis para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, dice la palabra. Entonces tenías que cambiar la ley por la gracia. Ya no era haciendo cosas de ley, sino que el Señor nos daba la oportunidad de que, creyendo en su nombre, íbamos a ser aceptos delante de su presencia y íbamos a estar allá delante de Él. Hebreos 7, por favor. Quedó viuda por mucho tiempo, ¿cierto? Muchísimos años, casi 2000 años, hasta cuando Él llegó. Hasta después de la resurrección, porque es que aún Él muere
cumpliendo absolutamente todo para que nosotros no lo hiciéramos así. Hebreos capítulo 7, por favor. Yo no sé si esto le está interesando a alguien aquí. Entonces dice 7, versículos del el 11 y el 12, empieza a hablar del sacerdocio, del sacerdocio de Melquisedec. Dice, sí pues, dice el 11 y el 12, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de la Torá. Hay una nueva Torá ahora, por decirlo de una manera, o es un pacto que se ha renovado. Resulta de que en Israel, aquí tenemos la concepción de antiguo y nuevo. Antiguo se desechó, lo nuevo. No, del antiguo tenemos que conservar los pactos y las promesas. Ya la parte de las ordenanzas de la ley, ¿no? Que eso fue lo que atacó Pablo. De que si una persona era encontrada en adulterio, entonces había que matarla. De que si una mujer le había ocultado a su esposo que había sido deflorada antes del matrimonio por otro hombre y lo demostraban, había que matarla. Que si un hijo se portaba mal, se llevaban los sacerdotes a la afuera del pueblo y había que matarlo. Eso era pura ley. Ya no estamos en la ley, estamos viviendo por gracia únicamente. Entonces allí mismo en ese Hebreos, vamos al capítulo 8, ahí adelante, y vamos a leer el 6 y el 7, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Mire, el Señor tuvo que venir y renovar el pacto a través de su sangre por su amada, y tuvo que renovarse de esa forma, de esa manera. Si usted mira ahí al final, el 13, antes del capítulo 9, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces toda la parte de las ordenanzas de ley, todo eso cambió. Todas esas cosas cambiaron, pero no han cambiado, por ejemplo, la de honrarás a tus padres, a tu madre, la de no matarás, eso no ha cambiado, ¿sí? De santificar las fiestas no ha cambiado. O sea, cambió fue la parte de ordenanzas de ley levíticas, en que era puro legalismo. Muy bien, entonces ahí si observamos nosotros en Romanos 7. Romanos 7, el 5 y el 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, o sea, estaban señaladas por la ley. Decía, la ley dice que eso se pecado en la carne, vean, ¿sí? Dice, mediante el cuerpo del Mesías, pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, pero de esa ley no, porque hay muchas leyes en la iglesia, en la palabra, de esa ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, estamos libres. Somos libres porque el Señor dio su sangre, su vida por nosotros. El ministerio del viejo pacto fue un ministerio de condenación y de muerte. El Señor era la única manera de volver a reformular todo lo que había hecho, pero se permitió que su nombre fuera extendido y conocido en todas las naciones a través de la dispersión. Yo les hablaba la vez anterior, la primera de Pedro 1:1, y hablábamos de algo sobre en esa primera de Pedro 1:1, cuando él va a hablar a los pueblos de Capadocia, el Ponto, etc. Dice el 1 y el 2, primera de Pedro 1:1 y 2. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión. Ojo, escuchen bien, ellos son expatriados, las 10 tribus que estaban. Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Elohim, Padre,
en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach, gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando habla de los expatriados de la dispersión, significa eso. En un comienzo Pablo llegó a los gentiles, pero no a los gentiles paganos, porque él les estaba presentando: mire, ustedes que ya estaban fuera de pacto, ya pueden entrar de nuevo al pacto. Ustedes que habían sido alejados, ahora sí estamos cercanos, porque hay el Señor Yeshua HaMashiach, que es el Mesías que estamos esperando, dio su vida por ti y por mí, porque somos su esposa escogida. Y no tienes que hacer nada, no tienes que circuncidarte, no tienes que cumplir nada de esas cosas, de esos rituales judíos. Solamente 4 cosas, tú las encuentras 2 veces en la Biblia: no fornicar, no comer sangre, no comer animal ahogado, y no fornicación, no comer alimento dado a los ídolos, no comer sangre, y me falta uno. ¿Ah? Sí, comer animal ahogado. Entonces, sí, lo que era adulterio, fornicación, no comer animal ahogado, no comer sangre y no comer alimento dedicado a los ídolos. Entonces, solamente esas cosas, pero las otras cosas de ordenanzas judías y todo eso cambió. Entonces, claro, si él llega seguramente a los gentiles paganos, le van a decir: ¿de cuál Dios está hablando? Nosotros tenemos muchos, decían los griegos, miles de dioses, que tenían templos llenos, miles de dioses, pero eran a los expatriados de la dispersión, de que habla Pedro, y el que dice 2, elegidos según la presencia de Elohim. O sea, él sabe quiénes son sus hijos. Acuérdense que en Romanos dice que no son hijos según la carne, según la promesa. Él venía, esos eran gentiles impíos, no gentiles de Israel. Y nosotros recibimos un chip especial desde antes de la fundación del mundo para llegar acá. Y ese chip especial hace que nosotros seamos un pueblo especial. Eso lo conocemos usted y yo, que eso está en Efesios 1, del 3 al 5, y recuérdenlo por favor. Efesios 1, Efesios 1, del 3 al 5, cuando dice el Señor allí: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos bendijo, ya tiempo pasado, ¿sí ve?, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en el Mesías. Usted ya no necesita más bendición de la que el Señor ya le dio allá en los lugares celestiales. Según nos escogió en Él, fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de tiempo pasado. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. O sea, Él lo calculó, lo planeó así, para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Entonces ya nosotros rompemos ese esquema y vamos ahorita a ver cómo somos la amada del Señor, que el Señor se permite por ese amor rescatarnos. En Romanos capítulo 7, aquí nos movemos mucho en esto, ¿no? De acá para acá y de aquí para allá, porque la palabra del Señor así nos... 7 desde el 1, vamos desde el 1 al 6. Analogía tomada del matrimonio. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la Torá, que la Torá se señoría del hombre entre tanto éste vive? Escuche bien. Porque la mujer casada está sujeto por la Torá al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí? De la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Les hago una referencia. Eso sucede en el mundo natural. ¿Y qué sucedió en el pueblo de Israel siendo el marido de Israel él? Israel se unió a otros baales, a adorar a otros dioses en idolatría, ¿cierto? Y dice: será llamado adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Cuando el marido muere, ¿sí? De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora entienden ustedes por qué el Señor tenía que venir y morir. Amén. Para hacerla libre del marido de la ley, para él volverse a casar con ella. Amén. ¿Ven? ¿Sí?
Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mesías, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no es por obras, mis hermanos, para que nadie se gloríe, dice Pablo. Hemos sido adoptados como su pueblo, pero porque Él nos conocía, como dice en Efesios 1, del 3 al 5, desde antes de que la fundación del mundo. Él sabía quién éramos, conocía a su pueblo. Él sabía porque Él hizo una programación desde antes. Ustedes recuerdan perfectamente que en Romanos 9 dice que su pueblo no son todos pueblo de Él, que Él hizo unos hijos para destrucción y otros para honra y misericordia. Todos no son hijos, todos son criaturas hechas por el Señor, mas su pueblo escogido es uno. Usted y yo, mis hermanos. Él dijo que vino por su iglesia, por su pueblo escogido. No dijo que vino por todos. Usted encontrará en la Biblia en muchas partes, luego daremos esta charla también, a nivel de charla o lo que sea, la diferencia entre los muchos y los todos. Que Él vino a dar su vida por muchos, pero no dice que por todos. El único que usa la palabra todos creo que es Juan, pero Él vino fue por los muchos. O sea que su amada y sus escogidos es un grupo muy reducido. Veámoslo en Romanos 9, pues para que ahí estamos, aquí estamos ya en 9. Dice el 8, esto es, no son los que son hijos según la carne los hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Sabe cuál es la promesa? La promesa de Abraham, la promesa de la gracia, la promesa de su esposa, de recoger a su esposa. Eso es. Y dice así, y continúa ahí, usted ve que del 11 en adelante dice el 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Usted no tiene que hacer nada. Esto es por gracia, mis hermanos. Usted no tiene que ser santo. El Señor colocó esa santidad sobre ti. Dio su sangre en la cruz del Calvario para limpiarte a ti y presentarse a sí mismo una iglesia santa, bendecida, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El Señor a ti y a mí nos está viendo como una iglesia santa, bendecida. Así mismo, ahí en Efesios 5, vamos por... antes de que pasemos allí, para ver lo de los escogidos, dice desde el 22, ¿y qué si Dios, 9:22, o desde el 21, o no tiene el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Todo esto se trata del amor del Señor por su pueblo, que era capaz de todo. ¿Cuántas veces no soportó la ira y la fornicación y el adulterio de Israel, y volvió otra vez allí y los recogió? En Efesios 5, ya estamos inclinando ahí para terminar. Efesios capítulo 5, del 24 al 27 dice: así que como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Él siempre hace el símil de Él con su pueblo, con el matrimonio. Dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, porque es que le gusta la fidelidad, porque su esposa le fue infiel, se fue a adorar a otros dioses,
Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y escuchen esto, es lo más hermoso: Él la limpia, da su sangre, la purifica, ama a la iglesia y a sus escogidos, dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Escuche esto es hermoso. Entonces, así como el Señor lo hizo, tenemos que hacerlo. Si el Señor fue capaz de perdonar la infidelidad, ese adulterio que hizo, para presentarse a sí mismo, su propia esposa, santificarla, vino, dio su sangre por su esposa, porque era de la única manera que Él renovaba el pacto, y vuelve y la recibe, y vuelve y se cumple lo que dice en Salmo 89, 30 al 34. Usted y yo lo conocemos, pero es hermosísimo. Salmo 89, el 30 al 34 dice así, y escuche esto, mis hermanos: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, dice el Señor, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Hasta ahí la cosa suena maluca, porque si uno es infiel a los mandatos, a lo que el Señor quiere, Él eso sí, eso dice que Él no dice que tenemos que responder. Pero alégrese, porque el 33 sigue y dice: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, tú le eres infiel, le fuiste infiel, y por eso te vino un trato del Señor, pero te ama. Amén. No te va a quitar la misericordia, porque tú y yo somos la amada del Señor. Y lo único que el Señor quiere de ahora en adelante es que seamos fieles a su palabra, que le obedezcamos en lo que Él quiere. Quiere un pueblo en santidad, que cuando nos presentemos a las bodas del Cordero esté allí, porque se nos va a permitir vestirnos de lino fino, dice la palabra. Santa, bendecida y perfecta es esta iglesia, porque el Señor así lo quiere. Porque ya no estamos viviendo bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen del Espíritu. Esa es la verdad. Aquí nosotros conocemos por toda la terminología hebrea, porque es necesario que si fuimos anexados al olivo natural, somos pueblo de Israel, tengamos que conocer el porqué de las profecías, el porqué de las promesas, el porqué sucedió todo lo que sucedió en Israel, para entender que cuando leamos la palabra y digamos que así como hizo por ejemplo, ahorita sí lo entendimos bien. Le hablo le hablo a la tribu de Israel y le hablo a la tribu de Judá. Ya entendimos perfectamente. Antes no entendíamos, pero que será lo que está hablando. Entonces, si nosotros no nos metemos así, el Señor dice en Oseas 4:6 que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero cuando tú y yo conocemos la palabra, cuando tú y yo sabemos el amor tan grande que tiene el Señor por nosotros, nos damos cuenta de lo que el Señor quiere es limpiarte a ti y a mí, porque tú no puedes ser santo y yo tampoco. Esa santidad no la da Él, que somos la niña de sus ojos, que nos amas tanto el Señor, te ama tanto a ti y a mí, te ama tanto a mi hermano, que fue capaz de sacrificarse por ti, fue capaz de dar su vida por ti. Tú vales tanto para Él, y te conoció antes de la fundación del mundo. Que acuérdese que en Juan 17 dice una cosa preciosa. Juan 17, cuando Él termina su obra, 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y si usted ve ahí el 17:16, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, y continúa el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has dado, me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Esto es amor, mis hermanos. Es el amor de un Elohim grande y maravilloso, que lo único que quiere es aguantarnos hasta lo sumo, que no le seamos más infieles. Eso no necesita decir que tengamos un espíritu de religiosidad, sino buscarle verdaderamente cada día y decirle cuánto le amamos, cuánto tenemos que agradecerle a Él por la vida de nuestros hijos, por nuestros hogares. La actitud que tú tienes que tener con todos los hermanos, que tienes que ser aún más misericordioso cuando conoces que Él fue misericordioso contigo. Tienes que ser más generoso cuando el Señor fue más generoso contigo. Que tienes que tener más amor, porque el Señor te amó mucho. Por ese amor tienes que destilar por tus venas no odio y veneno, no ganas de desquite o rabia o odio. Que tus venas destilen el amor y la sangre de mi Señor Yeshua, y pídele al Señor que te dé una transfusión nueva, que sea su sangre la que corra por tus venas, porque cuando esa sangre del Señor Yeshua está por tus venas, tú no puedes ya ni siquiera atisbar un odio, una mala palabra, un mal pensamiento, una mala intención, sino que de tus labios sale amor, misericordia, pasión por los demás, ganarte que se refleje en ti el amor de Yahweh, que cuando a ti te vean te digan definitivamente el Espíritu Santo está en ti, en esa persona está mi Señor Yeshua, porque se manifiesta, y ya no digas tú, ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí, porque se está reflejando el amor de Yahweh en tu vida, porque todos tus actos se convierten en actos divinos, porque es la presencia de mi Señor en cada uno de mis actos. Porque cuando dice el Señor que soy templo de su Santo Espíritu, es porque su amor, su gloria, su misericordia, su Shekinah, su Kabod están obrando en favor de sus escogidos. Y cuando tú amas lo que el Señor ha hecho por ti, tú también vas, tocas la casa del hermano y dice: así como yo creo que fui libre, yo también quiero que tú seas libre. Y así como yo fui libre, quiero que mi papá sea libre, mi mamá, mis hermanos y toda la tierra, y todo me extienda, porque el amor del Señor quiere llegar, gloria al Señor, quiere llegar, es a todos los pueblos. Esa diáspora la permitió por amor, que toda su esposa llegue, que no se quede ninguno de sus escogidos por fuera. No estés allí en un acto de pereza al Señor. Está sonando el shofar, la última trompeta, que es la trompeta de gracia, en el cual está usando a sus escogidos para ese momento final. Que en nuestra mesa, cuando estemos sentados en la mesa del Cordero, en las bodas del Cordero, no digamos: faltaron hermanos. Él no va a dejar que ninguno se pierda, dice su palabra, pero que nuestra obra la hayamos completado y no hayamos hecho un acto de pereza, que tengamos derecho a esas 5 coronas de las cuales hablamos un día aquí, y que digamos: Señor, yo vengo por la corona, Señor, porque yo quiero hacer tu obra, yo la hice de verdad, no tuve pereza, yo fui una persona que obedecí tu palabra, que me mantuve sujeto a tu palabra, que obedecí tu palabra como era, que no coloqué tu palabra como en disposición o causa de discusión, sino que en lugar de discutir bajé mi cabeza y dije: Señor, ya no quiero ser ese Israel adúltero que solamente empezó a cuestionar lo que tú habías puesto en tu palabra. Quiero serte fiel, quiero organizar mi vida contigo y traerte a mi vida para que tú me des el gozo, para que tú traigas alegría, para que traigas prosperidad,
Porque hay muchos hogares que la palabra del Señor no llega, y no llega esa alegría, y no llega esa bendición, porque hemos sido necios con nuestro pensamiento, con nuestras malas intenciones. Dice la palabra que si con otra persona la miraste, te fijaste con otra persona que no es tu esposa o tu esposa, ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Cómo no se sentiría el Señor con nosotros si hacemos eso? Tenemos que volver a la senda del Señor y decirle: Señor, yo quiero que tu amor sea reflejado en mi vida, en mis finanzas, en todas las cosas que yo hago, Señor, pero de la única manera en que yo sé que lo vas a hacer es cuando yo te sea fiel. Vamos a terminar con Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Primera de Juan 3:22. Dice: y cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando tú quieres que el Señor te dé bendición y tú recibes verdaderamente los anhelos de tu corazón, entonces dice: porque guardamos sus mandamientos. Pero no guardamos una parte y discutimos la otra. No, yo no guardo hasta que me revele el Señor. No, yo no hago aquel porque es que todavía no estoy preparado. Aprenda a vivir en fe, a ser como Abraham, que le fue contada por justicia y el Señor le trajo gran bendición. Y uno no necesita estar súper preparado. Si usted ve de dónde salió David, David era el muchachito que era el aguatero que le llevaba a los hermanitos el porta, la comida, los bocadillos, ¿sí o no? Mientras ellos trabajaban. Y el Señor lo sacó de allá y lo exaltó. Pero esperó con paciencia. Él no dijo: no, es que yo ya voy a ser rey, es que yo ya estoy preparado. Tuvo la posición del hijo que baja su cabeza y se somete.